Muy buenas tardes, noche a todos. Es un placer darles la bienvenida, en especial a nuestro capacitador, al ingeniero en sistemas, Hernán José Cepeda Castro, quien nos acompaña desde Honduras, especialista en ciberseguridad y cibercrimen, ya que nos dará la conferencia con el objetivo de darnos a conocer el tema de ciberseguridad. Cualquier duda, saben que al terminar de la ponencia los estaremos leyendo sus comentarios. Le dejo la palabra al licenciado. Ok, muchas gracias, un gusto. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya en Centroamérica es de noche, ya son, bueno, son las 6 de la tarde, pero ya está oscuro. Y pues es un honor para mí recibir la invitación primero y estar aquí con ustedes compartiendo conocimientos, hablando un poco de un tema que, aparte de que es muy importante y que es de mucha actualidad, es un tema que a mí me apasiona y eh, por eso estoy aquí, pues para ayudarles a entender, para ayudarles a afirmar conocimientos, a conocer muchas cosas que de repente no hemos conocido o recordar información que tal vez hemos visto, leído o hemos estudiado, ¿no? Entonces vamos a hablar y vamos a meternos en el maravilloso e interesante mundo de la ciberseguridad. Vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es la ciberseguridad, vamos a ver cómo funciona la ciberseguridad, vamos a ver algunos conceptos que van relacionados con la ciberseguridad y la tecnología, vamos a ver quién nos ataca, vamos a ver algunos métodos de amenaza y de ataque, y vamos a ver unas buenas prácticas, vamos a ver qué podemos hacer para poder protegernos en el mundo digital, porque estamos expuestos, todos estamos expuestos. Ustedes están expuestos, yo estoy expuesto en el mundo digital. No importa si usted es una persona que tiene ya formación, que tiene conocimientos de ciberseguridad, que es experto en algo como esto, así como yo, siempre estamos expuestos a poder ser víctimas de un ataque cibernético. Entonces tenemos que estar preparados y estar protegidos. La ciberseguridad viene antes de, del ataque, o sea, es lo que nos protege de un ataque, ¿no? Lo que puede ayudarnos a protegernos de un ataque, valga la redundancia. Entonces, vamos a ver eso y algunas otras cosas por acá, empezando en primer lugar por decir que en nuestro mundo digital, vivimos en un mundo digital actual, o sea, vivimos entre dos mundos, vivimos entre el mundo real y el mundo digital. ¿Qué es el mundo real? Vaya, cada uno de nosotros está estudiando, está trabajando y tal, y ese es nuestro mundo real. Pero dentro de las redes sociales, dentro de los sistemas, vivimos en un mundo digital. Más ahora que surge un nuevo concepto, una nueva idea, un nuevo espacio digital que es el metaverso. ¿Qué es esto del metaverso? Y esto va más adelante y va incluido dentro de lo que nosotros conocemos como ciberespacio. El metaverso es la realidad virtual, ya sea una realidad virtual aumentada, una realidad virtual híbrida o la realidad virtual como tal, donde podemos hacer un montón de cosas, desde divertirnos en espacios virtuales, en mundos virtuales, porque existen mundos virtuales, hasta trabajar en estos mundos y hacer negocios y hacer transacciones en estos mundos, ¿no? Entonces, vivimos en este mundo y ahora vivimos más en el mundo digital. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces al día usted se conecta en su dispositivo móvil
a mandar un mensaje, ya sea de WhatsApp, a revisar una red social, a revisar cualquier cosa dentro del mundo digital, vamos a decir que más de 50 veces, diría yo, más de 10, 15 veces, no sé, depende de qué tanto nosotros estamos en las redes. Por ejemplo, yo no es que revise redes sociales tan seguido en el día, pero a veces en la noche me siento, bueno, ya estoy más tranquilo, ya estoy en casa, reviso las redes sociales, ¿no? Facebook, el Instagram, bueno, casi no reviso el Instagram, el X, que es el que más utilizo, porque es donde leo noticias, donde veo noticias, donde me entero lo que sucede en el mundo, y las demás, ¿no? O sea, las redes sociales, LinkedIn, bastante, esa sí la reviso bastante. Eh, y pues todas las redes sociales que existen, ¿no? WhatsApp es una red social de comunicación, al igual que el Messenger, al igual que el Telegram, al igual que el Line. Entonces vivimos en este mundo, o sea, el WhatsApp ahora ya no hacemos una llamada telefónica, mandamos un WhatsApp. ¿Ok? Entonces, la seguridad de los datos y de la información es esencial o es importantísima para nosotros como seres humanos, como personas, como personas jurídicas, personas naturales, también para las organizaciones, para los estados, para los gobiernos. La información es la base del mundo digital. La información es donde nosotros, donde el mundo digital basa todo lo que hace, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros subimos a la red, por ejemplo, una red social como Facebook, es información. Una fotografía es información. De una fotografía, los forenses digitales, nosotros que trabajamos en el área de la ciberforencia también, podemos extraer mucha información a través de la inteligencia, ¿no? Entonces, es parte del mundo digital. Esta evolución tecnológica nos ha venido a traer grandes beneficios, nos ha beneficiado en un montón de cosas. Si ustedes se ponen a pensar hasta en lo que estamos haciendo en este momento, nos beneficia. ¿Por qué? Porque me hubiera tocado a mí moverme hacia donde están ustedes para poder tener esta conferencia, esta charla, esta clase. Pero miren, la maravillosa tecnología nos ayuda a interconectarnos desde diferentes partes del mundo, desde diferentes partes de Centroamérica, ¿no? Entonces, ha sido muy beneficioso, sí, pero al mismo tiempo surgen grandes riesgos, se han aumentado los riesgos de los ataques, ¿ok? Y de las filtraciones de datos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de filtraciones de datos que se han dado para que entendamos este concepto de la filtración de datos. Entonces, ¿qué sucede acá? Ahora nos vemos expuestos a amenazas, a cualquier tipo de amenaza. Es que es una amenaza, es estar expuesto a una amenaza. En el mundo real, por ejemplo, en el mundo real, ahora, en este preciso momento, aquí en Honduras, aquí en Tegucigalpa, la ciudad capital de nuestro país, está amenazado de lluvia. O sea, está tronando, hay truenos, hay relámpagos, está amenazado de lluvia. No está lloviendo, pero sí hay una amenaza de que llueva. En el mundo digital, dar un clic o dar un clic a un enlace mal o a un enlace que nosotros no conocemos, eso es una amenaza a poder darle pie a un ataque cibernético, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de amenazas dentro del mundo digital nos vemos expuestos? ¿A qué tipo de amenazas nosotros en el ciberespacio, ya vamos a ver el concepto del ciberespacio, nos vemos expuestos? Primero, los malwares, software maliciosos, dentro de ellos están los virus, los troyanos, ¿ok? Los ransomware, que son aquellos software maliciosos que lo que hacen es tomar mi información y encriptarla o codificarla para luego pedirme un rescate por esa información. Perdón, está la ingeniería social, este tipo de amenaza que también se puede convertir en un ataque. Es, por ejemplo, que yo trate de engañar a don Luis por ahí de León, que está por ahí conectado, escuchando, y que venga yo y a través de la psicología trate de sacar la información, ya sea información personal o ya sea información privada o información confidencial, ¿no? A través de diferentes tipos de ingeniería social que más adelante vamos a hablar. Los ataques a las redes, y no estoy hablando de las redes, eh, sociales. Dentro de ellas, en las redes sociales se da más el caso de la ingeniería social
y de la suplantación de identidad o phishing, que ya vamos a hablar también de ella. Pero a los ataques a redes es sacar información de servidores mediante un ataque cibernético, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir este tipo de cosas? ¿Cómo podemos hacer para evitar o para tratar de no caer o evitar un ataque cibernético a través de las buenas prácticas en la ciberseguridad? La autenticación, por ejemplo, ¿qué es una autenticación? Es, por ejemplo, poner una contraseña segura, poner una doble autenticación, por ejemplo, puede ser que aparte de la huella digital me caiga un mensaje al teléfono o al correo electrónico donde yo tenga que validar que soy yo el que estoy tratando de ingresar, una huella digital en caso de los dispositivos móviles, ¿no? Eso es una autentificación, cifrar la información. ¿Por qué? Porque si en el caso de que usted cifra su información y alguien se la roba, por ejemplo, vaya, si yo tengo por acá a varias personas que estoy viendo por aquí, permítanme que estoy arreglando la silla, y de repente, vaya, Edgardo pierde o se le cae una memoria con información y la tiene encriptada, la persona que la encuentre no va a poder ver el contenido de esa memoria USB o ese dispositivo de almacenamiento externo, no va a poder ver la información. ¿Por qué? Porque está encriptada. ¿Qué quiere decir que está encriptada? Que está codificada, y cuando la persona intente abrir esa información, lo que le va a aparecer es que le dé una contraseña para poder abrir y accesar a la información. Esto es básico, entre otras cosas, para la protección de los datos, de la información que está en los sistemas. Fíjense bien, algo bien interesante, ¿no? No existe la seguridad perfecta. La seguridad informática perfecta no existe. Podemos estar preparados, sí, pero no existe. Vivimos en constante ataque cibernético. Entonces, ¿qué pasa? Si a usted viene alguien en su empresa o en su organización y le dice, yo te voy a vender el sistema de seguridad informática o de ciberseguridad más completo, robusto e infalible, no se lo compre porque es mentira, no existe. Siempre vamos a estar expuestos, claro, podemos tener muy buena seguridad y con la cual nosotros vamos a poder proteger mejor nuestros sistemas y nuestra información. Esto que les menciono no es para entrar en pánico, no es para tener miedo, no, bueno, no miedo, sino que estar preparados, estar vigilantes ante cualquier cosa extraña que pueda suceder, ¿no? En nuestro mundo digital. Fíjense bien, la seguridad de la información, o sea, esta seguridad depende tanto de nosotros como seres humanos, como usuarios, pongámoslo de esta forma, como usuarios, y también de las tecnologías, ¿no? De la tecnología que utilicemos. Y ahí también se va a identificar varios tipos de tecnología, ¿no? Los atacantes o agentes de amenaza o ciberdelincuentes se pueden conocer como activistas, como actores estatales, porque todos los estados tienen grupos de hackers o de ciberdelincuentes o de ciberespías, mejor digamos, para poder robar la información de los otros estados o de las otras compañías, porque muchas veces son a través de compañías privadas, ¿no? Están buscando la información. ¿Cuál es el petróleo digital del siglo XXI? La información. ¿Qué información? La de cada uno de nosotros. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Que en el hospital donde yo voy a recibir mis tratamientos médicos, se metieran y violentaran la seguridad y se robaran la información de los registros médicos de los pacientes que asistimos ahí. A ver, ustedes se pueden preguntar, pero ¿para qué quiere un ciberdelincuente la información de los pacientes? Ah, porque ellos, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es una de las motivaciones? Que la vamos a ver en un momento. Una de las motivaciones de los ciberdelincuentes es la motivación económica. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Vender esa base de datos. La pueden vender a una casa farmacéutica, la pueden vender a los laboratorios para hacer pruebas. Entonces, después a usted le van a empezar a querer vender o querer vender la idea de que usted puede participar, por ejemplo, en un ensayo de un nuevo medicamento. ¿Cómo obtuvieron su información si usted nunca se las ha dado porque se robaron la base de datos y de repente usted nunca se dio cuenta? Esa es una de las formas en las cuales pueden a nosotros violentarnos la información, ¿no? La seguridad digital, pues como ya lo mencioné, se permite fortalecer
implementando y utilizando. Uno, primero, implementando buenas prácticas y comprendiendo las amenazas, comprendiendo a los atacantes. No es que lo voy a comprender así como, te comprendo, no, 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 entendiendo cuáles son las motivaciones de estas personas, que pueden variar dependiendo de varios factores. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, primero preguntémonos, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Qué es ciberseguridad? En la ciberseguridad, chicas, chicos, jóvenes, damas, caballeros que están acá conectados, son estrategias o grupos de estrategias, conjuntos de estrategias, las tecnologías que se utilizan también, procesos, procedimientos y políticas destinadas a proteger los sistemas digitales, ¿no? Destinadas a proteger nuestra información, destinadas a proteger las infraestructuras incluso críticas de un Estado. Les pongo un ejemplo sencillo. En mi oficina, yo trabajo para el Poder Judicial de Honduras. Tengo 19 años de estar en el Poder Judicial de Honduras. Una de las políticas de seguridad que nosotros tenemos, y es para todos los usuarios del Poder Judicial, es que cada mes se cambia la contraseña del usuario institucional. Eso es una buena práctica. ¿Okay? Eso es una muy buena práctica, muy buena política. Usted lo puede hacer. Cada cierto tiempo cambiar las contraseñas de sus cuentas. ¿Ok? Por ejemplo, también, aparte de eso, en casos que se pudiera, implementación del multifactor. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ingresar la contraseña, me dé acceso en el móvil, por ejemplo, o en mis dispositivos a poder poner mi huella digital y seleccionar un número o un código para poder, o ingresar un código que me aparece para poder acceder al sistema. ¿Ok? Esas son buenas prácticas. ¿Ok? ¿Qué son las infraestructuras críticas? Las infraestructuras críticas son aquellas infraestructuras que permiten que un Estado funcione. En nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, una infraestructura crítica podría ser la red eléctrica, ¿no? La red de servicio eléctrico, la red de aguas potables o de saneamiento de agua, ¿no? La red de salud, la red de transporte. Imagínense que todas estas redes se manejaran de forma digital y una de ellas es atacada. Hace algunos meses, creo que fue allá como por marzo, abril, por ahí, no me recuerdo. No sé si ustedes se dieron cuenta de no, no voy a mencionar porque nunca dijeron que fue un ataque, así como tal, nunca dijeron que fue un ataque cibernético, pero a mi criterio muy personal pudo haber sido que sí. ¿Recuerdan hace un tiempo en el cual España, no sé si ustedes leyeron o escucharon la noticia, si no se las cuento por acá, España perdió todos sus servicios. No había agua potable, no había energía eléctrica, no había internet, no había telefonía, ni celular, ni fija, no había nada. Entonces, vean, en este momento, la amenaza de lluvia se acaba de convertir en ataque porque ya empezó a llover aquí en Honduras. Entonces, ya no es una amenaza, ya es un ataque, por digamos decirlo, del agua, ¿no? Pero no es ataque. La verdad que gracias a Dios que llueve, espero que no llueva tanto. Entonces, pero a eso voy. En España no hubo ningún servicio. Hace poco, ¿qué sucedió? Bueno, la semana pasada precisamente. No sé si al final se habrá logrado detener y corregir el ataque, pero este sí fue un ataque cibernético a los aeropuertos en Europa. ¿Okay? Ese fue un ataque cibernético coordinado. Y ya vamos a ver quiénes son los que hacen este tipo de ataques, ¿no? Entonces, esas son infraestructuras críticas. El ataque a los aeropuertos en Europa, ese ataque afecta a la infraestructura crítica del transporte. Imagínense ustedes un aeropuerto donde los mismos sistemas le cancelan por el ataque, le cancelan los vuelos, le mueven los vuelos, desaparecen los vuelos, o que usted no pueda verificar a través de un radar los aviones que están en el aire. Eso es peligrosísimo, porque puede ser que los aviones choquen o que aterricen al mismo tiempo y haya una catástrofe. En España al final se resolvió el problema. Unos dijeron que había sido un problema de la red general de todo, pero imagínense ustedes que es un poco extraño y un poco sospechoso que todos los servicios hayan caído.
que no haya habido ninguno de los servicios. Parece extraño. Mucha gente dijo que habían sido los miembros de un grupo activista de Sudán, un grupo activista que todos conocemos como Anonymous. Entonces, eso es la ciberseguridad, proteger estrategias, tecnologías, procedimientos, buenas prácticas políticas para poder proteger los sistemas y los dispositivos también. Si yo le pregunto a alguien del público que tengo acá conectado en la tarde, le voy a hacer una pregunta a alguien, voy a escoger a alguien, vamos a ver. Tengo por acá a Mariana Cardona. ¿Puedes abrir tu micrófono, Mariana? Si eres tan amable. Sí, buenas tardes. Hola, Mariana. Mariana, te voy a hacer una pequeña consulta, una pequeña pregunta. Tu teléfono móvil. Ok. ¿Cómo tú desbloqueas tu teléfono móvil? Cuando se bloquea, ¿cómo lo desbloqueas? Face ID. Con un Face ID. Muy bien. Esa es una buena política. Muy bien, pero imagínate que no te reconozca el rostro porque está muy oscuro, porque no hay energía, o porque de repente andas lentes o no andas el pelo como está en la foto y no te reconoce el rostro. A mí me ha pasado, pues, a veces que está muy oscuro, no me reconoce el rostro, o que ando con una gorra o un sombrero y no me lo reconoce, ¿no? ¿Qué otra forma tienes? Con un PIN. Con un PIN. Ok. Eso, gracias, Mariana. Te agradezco. Eso, damas y caballeros, es autenticación de multifactor o de protección de datos, de protección de dispositivos. Por ejemplo, les voy a decir, en mi caso, con mi dispositivo, que es este que está acá, yo tengo 3 autenticaciones. Puede ser Face ID, como dice Mariana, puede ser con el biométrico, o sea, la huella digital, o puede ser con un PIN, que yo tengo el PIN por ahí. ¿Ok? Entonces, esas son formas de evitar que nuestros dispositivos sean violentados. ¿Ok? Otra cosa, por ejemplo, y en las computadoras. Nosotros ahora, bueno, Microsoft ahora en las máquinas, en las nuevas computadoras que vienen, hay diferentes formas. Se puede hacer, ¿sabían ustedes que ahora pueden utilizar el Face ID en algunas versiones de Windows o con algunos dispositivos? Huella digital también, PIN o contraseña. Yo utilizo, perdón, huella digital en mi máquina y utilizo también un PIN de 8 caracteres. ¿Ok? Entonces, eso es una buena práctica. Más adelante vamos a hablar de las buenas prácticas, ¿no? Esto es la ciberseguridad. ¿Qué otros conceptos relacionados con la ciberseguridad existen? Hay varios conceptos de la ciberseguridad. Ya habíamos hablado y hablamos hace poco de otro concepto interesante que es el del ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Es donde navegamos en Internet. Internet es parte del ciberespacio. Los mundos virtuales son parte del ciberespacio, ¿no? Un concepto de ciberespacio es la red global de infraestructuras de tecnología de la información, redes de telecomunicaciones y sistemas de procesamiento informático interdependientes. En pocas palabras, es donde nos desenvolvemos en el mundo digital. Las redes sociales son parte del ciberespacio. El correo electrónico es parte del ciberespacio. Todo lugar donde nos conectamos de forma no física es parte del ciberespacio. Este momento, aquí donde estamos nosotros, es parte del ciberespacio, ¿no? Esto es parte de los conceptos que debemos tener claros sobre la ciberseguridad, o que tengan que ver y que tengan relación. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que la ciberseguridad, bueno, no más, la ciberseguridad protege el ciberespacio. Pero más adelante vamos a ver el concepto, que no lo tengo acá en un slide, pero se lo voy a mencionar, los conceptos de cibercrimen y ciberdelito. ¿Okay? Y dónde tiene que ver el ciberespacio. Luego tengo el concepto de la ciberguerra, que son conflictos, como toda guerra que exista, motivados por políticamente, económicamente, pero que se llevan a cabo en el ciberespacio. Por ejemplo, cuando un Estado ataca a otro y le bloquea sus sitios y le roba información, eso es parte de la ciberguerra. ¿Ok? Engloba todo lo que son las TICs o las tecnologías de la información y comunicación. Normalmente la ciberguerra afecta a quién? A los estados, a los gobiernos, a una región en específico. Por ejemplo, ahora de las que estuvo de moda hace poco fue Rusia y Ucrania y tal, o a las organizaciones. ¿Por qué? Porque un
en la ciberguerra muchas veces, nosotros cuando relacionamos la guerra o la ciberguerra, lo relacionamos nosotros con, lo primero que relacionamos es un conflicto armado o un conflicto, sí, un conflicto armado militar, ¿no? Pero muchas veces la guerra o la ciberguerra o la guerra en el ciberespacio es económica. O sea, no son gobiernos, sino que son empresas sí, organizaciones. Por ejemplo, las dos empresas mundiales, más famosas de bebidas carbonatadas o gaseosas. ¿Cuáles son? ¿Quién me lo dice? Son dos empresas que siempre han estado en conflicto económico comercial. ¿Quién me dice cuáles son esas dos empresas? Alguien, cualquiera de ustedes. Pues las digo yo. Coca-Cola y Pepsi. Estimado. Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola y Pepsi-Cola. Son las dos empresas en el mundo que siempre pasan en pleito. Vaya, por ejemplo, les voy a decir algo, tal vez no lo sabían y ahora se van a dar cuenta que sí. Así es. Ustedes saben cuál es la mayor creación comercial de Coca-Cola. Y no es la bebida. No es la bebida. Jarritos y Bicola dicen por acá. Aquí vino Bicola hace poco. Bueno, no hace poco, sí. Ya días está aquí. Bicola. Y Bicola tiene un sabor muy parecido al de la Coca-Cola, pero no es igual a la Coca-Cola. Pero la Coca-Cola, ¿cuál es el mayor éxito comercial de Coca-Cola? Y aquí se van a desencantar muchos. Santa Claus es creación de la Coca-Cola. Santa Claus es creación de la Coca-Cola. De hecho, Santa Claus originalmente, allá por hace muchos años, el traje de Santa Claus no era rojo, era azul. Pero cuando entra Pepsi versus Coca-Cola, dice por ahí. Fíjense bien, y hace muchísimos años el traje de Santa Claus era azul, no era rojo, pero entró en el mercado Pepsi-Cola con su color azul y entonces tuvieron que cambiarlo a rojo. Y es desde ese momento que Coca-Cola se vuelve una bebida que la reconocemos en todo lugar por el color rojo y blanco que utiliza dentro de sus diseños, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Imagínense una guerra comercial, o sea, ¿cuál es uno de los mayores secretos del mundo comercial? La fórmula es la Coca-Cola. La han querido duplicar, la han querido, pero no lo logran, no es igual. Que yo no tomo gaseosa, la verdad yo tomo café y agua. Pero cuando tomaba gaseosas hace muchos años, o sea, yo dejé de tomar gaseosas hace 13 años, y por cuestiones de salud, pero tomaba más Coca-Cola que Pepsi. ¿Qué? Porque es más rica, es la verdad. Entonces, fíjense bien, o sea, si alguien quisiera robarse los datos de la fórmula de la Coca-Cola, tendría que hacer un hackeo impresionante. La otra vez estuve viendo yo los niveles de seguridad informática que tiene Coca-Cola en sus sistemas y son súper altos, súper buenos. Claro, gastan bastante dinero y tienen bastante presupuesto para seguridad informática. Entonces, la guerra comercial es así. Dos marcas de zapatos deportivos, por ejemplo, Nike y Adidas, pueden tener una guerra comercial digital, donde los agentes de amenaza o ciberdelincuentes o, digámosle, hackers en este momento de Adidas le roban los diseños, tratan de robar los diseños y si lo logran, lanzan un tenis parecido o un zapatilla deportiva parecida antes de que la lance el otro. Entonces, esto es ciberguerra. Relacionado con la ciberguerra, y cuando estamos hablando ya de ciberguerra más militar, vamos a hablar del concepto, por ejemplo, de ciberterrorismo. Es crear terror dentro de los sistemas y de la Internet, ¿no? Crear terror en comunidades, en estados, y afectando los derechos individuales de cada una de las personas de estos lugares, ¿no? Y normalmente se genera ese terror a través de Internet y de las tecnologías de la información, como por ejemplo, imagínense ustedes, vaya,
Guatemala, igual que Honduras, tiene el Ministerio Público, que es el que trata de meter presos a las personas que son presuntos delincuentes, ¿no? Se presume la inocencia del delincuente hasta que no se comprueba lo contrario, y eso es a nivel general, en casi todos los países del mundo. Pero el Ministerio Público es el que acusa. E imagínense ustedes que en algún momento alguien quiere entrar a la página del Ministerio Público y lo que encuentra es una página de un grupo terrorista. Eso genera miedo, genera terror. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces que estamos de rodillas ante los terroristas. Vaya, ¿qué sucedió el 11 de septiembre de 2001? ¿2001 fue o 2011? No, 2001. No, 2001, sí. ¿Qué sucedió? El ataque a las Torres Gemelas. ¿Okay? Imagínense ustedes que ese ataque no hubiera sido un ataque terrorista presencial físico, ¿no? Que no hubieran chocado los aviones ni tal, o que hubiera sido un ataque terrorista coordinado con tecnologías, o sea que los aviones no hubieran sido pilotados o no hubieran sido secuestrados por agentes de Al Qaeda, sino que hubiera sido un ataque cibernético donde hubieran tomado control de los aviones y los hubieran estrellado de forma digital. Eso hubiera sido un ataque cibernético y hubiera sido un acto de ciberterrorismo. Luego tengo otros conceptos interesantes como el del hacking ético. ¿Qué es el hacking ético? Primero tenemos que entender el concepto del hacker y más adelante vamos a ver los tipos de hackers. Pero primero vamos a entender el concepto del hacker y aquí voy a necesitar otro voluntario, alguien que me levante la mano. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, cuéntenme. Pero no tengan pena, no voy a hacer una pregunta difícil. ¿Se escucha, jóvenes, o no se escucha? Porque aquí que estoy viendo yo en el chat que no se escucha, pero fue un mensaje ya hace un rato. Ah, no, pero sí, ya. A ver, un voluntario o voluntaria, antes de que lo escoja yo. Lo escojo yo. Lisbeth, abra su micrófono. Nos escuchemos un chico mejor. Valentín, ¿está por ahí Valentín? Valentín Miranda. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Valentín. Mucho gusto, un placer. Valentín, si yo le pregunto a usted, para usted, ¿un hacker es bueno o es malo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Pienso que es malo. Piensa que es malo, muy bien. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trata de averiguar datos o información, digamos, ya sea para bien de alguna empresa o de alguna institución. O... Muy bien. Ok. Muy bien, Valentín. Muchas gracias. Fíjense bien, los hackers no son ni buenos ni malos. Les cuento. No son ni buenos ni malos. Permítanme. Ok, los hackers no son ni buenos ni malos. Tengo un momento, solo contesto que me están escribiendo, mi jefe me está escribiendo. Permítanme un segundo. Ok, fíjense bien. Fíjense bien, el hacker es una persona que tiene conocimientos de programación avanzados, tiene tiene la tecnología, el tiempo y la insistencia para poder hacer esto, ¿no? Sino que
Entonces, fíjense bien, el hacker es el que tiene los conocimientos. ¿Qué hace bueno a un hacker o qué hace malo a un hacker? Las intenciones, la intención que tenga. Y de ahí es donde surge el concepto del hacking ético. ¿A qué me refiero con el concepto del hacking ético? Quiere decir que los hackers o los que son o que utilizan el hacking para hacer cosas buenas son los que protegen los sistemas, son los que ayudan a evaluar la seguridad de los sistemas, redes, aplicaciones, técnicas que se utilizan por ciberdelincuentes, pero con acceso autorizado, o sea, que los dueños de las organizaciones, las personas de seguridad de los estados les dan autorización para que puedan hacer pruebas de penetración con propósito de verificar la seguridad de los sistemas y en caso de que encuentren una vulneración de seguridad, la puedan resolver, la puedan arreglar, la puedan, como decimos nosotros en el ambiente digital, parchar, ¿no? Y al parcharla, y eso lo hacen a través de ambientes controlados. ¿Qué quiere decir un ambiente controlado? Que, vaya, por ejemplo, hacen una red virtual protegida, no está conectada a la red real, pero simula la red real y ahí hacen las pruebas, ¿no? Para poder evitar un ataque o la explotación o que se explote. Cuando hablamos de explotar es hacer uso de las vulnerabilidades para beneficio de un ciberdelincuente. Eso es el hacking ético. Entonces existen hackers éticos. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver las clasificaciones de hackers y ahí me van a entender mejor cuáles son las clasificaciones de hackers. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, acá ¿cómo evoluciona el cibercrimen? Y esto es así una gráfica interesante y la voy a mencionar así grandes rasgos. No empieza en los 90s. O sea, el cibercrimen no empieza con el Internet, empieza mucho antes. Primero, allá por los 70s empiezan cuando, por ejemplo, lo que se trataba de violentar era los sistemas de telefonía. ¿Ok? Como era telefonía fija, se creó, por ejemplo, una Blue Box. El Blue Box era para manipular las líneas telefónicas. Y eso, adivinen quién creó Blue Box o quién creó este tipo de dispositivos. Los Steves. Steve Wozniak y Steve Jobs, los creadores de Apple, empezaron así. Normal, pero lo tomaban como que si fuera una broma, ¿no? Un concepto. No fue malicioso. Crearon también lo que llamaban los creepers. Un creeper es... un creeper era un mensaje que le aparecía en la pantalla de repente a alguien y le decía, I'm the creeper, catch me if you can. Soy el espeluznante, atrápame si puedes, ¿no? Pero era un concepto nada más. Luego en los 80 empiezan ya los primeros virus informáticos. ¿Qué es un virus? ¿Cómo funciona un virus? Un virus en la vida real, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un virus? Enfermarnos. O sea, la COVID-19 es un virus. ¿Qué hacía? Nos enfermaba. ¿Y cómo nos enfermaba? Pues nos daban síntomas, nos daba fiebre, nos daba una gripa, se nos perdíamos gusto y olfato, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo, yo tuve 3 veces, he tenido 3 veces COVID. La primera fue un poco fuerte, las otras 2 pues fue bastante leve. Pero eso es un virus, y un virus informático. ¿Qué es un virus informático? Una enfermedad para las computadoras. Lo pone lenta la computadora, no me deja ingresar, no me deja acceder, se pierden los archivos. Eso hace un virus, en palabras en grandes rasgos, ¿no? Luego, también en los 80, algo bien interesante es que surgen las primeras leyes. ¿Okay? La ley de fraude y abuso informático en 1986, que penaliza los accesos no autorizados a los sistemas, ¿no? Luego en los 90, ¿qué es lo que hace que prolifere el crimen organizado digital? ¿Qué es lo que hace que se proliferen los virus y los ataques? El Internet. Claro, se abrió el mundo. El Internet se abrió el mundo y entonces tenemos muchísimo más acceso a los demás a través de la red que antes, ¿no? Entonces ahí se empiezan a desarrollar los primeros ataques cibernéticos. Ya del 2010 al 2010 surgen ya los grupos
de atacantes organizados como Anonymous, ¿no? Se crean los primeros ransomware, que son software maliciosos para secuestrar información, para robar información, encriptarla y después pedir un rescate, ¿no? Después ya después en 2010 empieza la época de la ciberguerra, donde hay ataques bastante, por ejemplo, Stuxnet, que es un ataque cibernético a las bases nucleares de Irán, y este fue patrocinado por Estados Unidos, y los APTs, que son amenazas persistentes, amenazas que están ahí dando para poder cometer un ataque, ¿no? Brechas de seguridad, por ejemplo, Yahoo sufrió entre 2013 y 2014 brechas de seguridad de sus usuarios, para que vean que no solo es ataques a instalaciones armadas, sino que también brechas de seguridad, ¿no? Equifax, que es a las infraestructuras críticas en los Estados Unidos, campañas de desinformación, ese es uno de los males del siglo XXI, las campañas de desinformación, la desinformación en general, y esto ha sido multiplicado por las redes sociales, ¿ok? Y algunos ransomware específicos como WannaCry y NotPetya, por ejemplo, que fueron famosos, ¿no? Y en el del 2020 para acá ya surgen los ataques más sofisticados, más elaborados hacia infraestructuras críticas, vulnerabilidades de sistemas. Ya también de 2020 para acá empieza a surgir otro elemento interesante dentro de la tecnología, que es la inteligencia artificial. ¿Y para qué han utilizado los ciberdelincuentes? Crean deepfakes, crean campañas de desinformación utilizando inteligencia artificial, incluso crean ataques a infraestructuras críticas más sofisticados, y en la actualidad hay ataques que realmente se vuelven polimórficos. ¿Qué quiere decir un ataque polimórfico? Un ataque polimórfico es que va cambiando de forma para evitar ser detectado por un sistema de seguridad. Ahora, si yo les digo a ustedes CIA, lo primero que se nos viene a la cabeza es la agencia de contrainteligencia de los Estados Unidos, de centrointeligencia de los Estados Unidos, ¿ok? La CIA, ¿no? Pero la CIA no es realmente en ciberseguridad, son los pilares de la ciberseguridad. ¿A qué me refiero con los pilares de la ciberseguridad? Esto me indica que la información debe ser confiable, la C de confiable, debe ser íntegra. Confiable quiere decir que la información no ha sido, por ejemplo, manipulada. Integridad quiere decir que la información no ha sido también manipulada, destruida o modificada, ¿ok? Perdón, confidencialidad es que ha sido confiable, perdón, que está protegida. Integridad es que no ha sido modificada o cambiada o eliminada, y disponible quiere decir que la información tiene que estar siempre en el momento que se necesite, ¿no? Eso es CIA viene de la CIA viene de confidentiality, la C, integrity, integridad, y la D viene es la A en inglés porque es availability o disponibilidad. ¿Ok? Eso es la tríada de la seguridad. Estos tres pilares no deben faltar en un sistema. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Digamos entonces. Ahora, después de haber conocido estos pilares de la ciberseguridad, vamos a ver quién nos ataca. Y aquí es donde vamos a ver a los hackers. Ya habiendo explicado que el hacker qué es y viendo cuáles son, ahorita vamos a ver cuáles son las motivaciones del hacker. Los diferenciamos por color. Originalmente, estos tres que están viendo en pantalla son los hackers, la primera clasificación de hackers. ¿Ok? Primero están los white hats, que son los encargados del hacking ético. Los white hats son los hackers que trabajan en el área de ciberseguridad, que tienen conocimientos y que protegen los sistemas, que están encargados de
de probar los sistemas, de informar de alguna anomalía, algún exploit o sistema de explotación de vulnerabilidades o alguna vulnerabilidad para que sea resuelto, ¿no? Y para que los sistemas estén seguros. Luego están los gray hats o sombreros grises, que son aquellos hackers que no tienen malas intenciones. De hecho, ellos no tienen malas intenciones, pero actúan sin permiso. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Un sombrero gris. Un sombrero gris viene y toma un sistema e ingresa de forma ilegal a este sistema, verifica y ve que tiene errores de seguridad y entonces le informa al CEO, al gerente, al dueño, al director de esa organización, mire, su sistema a través de un correo electrónico, su sistema tiene este problema. Entonces después le dice, yo me ofrezco a resolverlo, le cobro tanto. Entonces espera respuesta y entonces viene el director, el CEO, el gerente, lo que sea, y le contesta, disculpe, gracias por verificar, gracias por informarnos, pero pueden suceder dos cosas. Uno, que el director le conteste, ok, le voy a pagar lo que usted pide para que me resuelva el problema, perfecto, él lo pone a trabajar y le paga, ¿no? Y luego, o si no, le va a decir, no, mire, yo tengo mi equipo de seguridad o de programadores que me van a resolver el problema, pero le agradezco que me haya informado. Cuando le contesta eso, ya el atacante, el Grey Hat o el sombrero gris, le dice al señor, ok, está bien, muy bien, yo me voy. Y le dice, me voy, no, no pasa nada. Y después no vuelve a saber nada y le busca otro objetivo. Entonces luego vienen los Black Hats. ¿Qué son los Black Hats? Los Black Hats son los ciberdelincuentes. Esos sí son ciberdelincuentes. Esos son los que se encargan de violentar la seguridad de los sistemas para robar información, para vender información, para comercializar información. Imagínense ustedes un iceberg, el Internet es como un iceberg. ¿A qué me refiero con que el Internet es como un iceberg? Es como un iceberg porque nosotros navegamos, ¿cuánto vemos del iceberg fuera del agua? El 10-15%. El 90-85% restante está dentro del agua. Entonces hay tres niveles en el iceberg del Internet. La web superficial, que es donde nosotros navegamos, o sea, Google, los navegadores y los Googles, la navegación en Google, Bing, Microsoft, todo donde nosotros conectamos para poder hacer búsquedas de información, ChatGPT, Wikipedia, todo eso está ahí. Luego está más abajo, debajo del agua, visualícenlo de esta forma, está la Deep Web. La Deep Web, no confundamos esta con la Dark Web. La Deep Web es los sitios de Internet que no están indexados y que se utilizan para, por ejemplo, investigación. Investigación, no digo investigación policial, no que investigación. Sitios de investigación legal, de investigación científica, bibliotecas especializadas, donde nosotros tenemos que acceder a ellos, a esos sitios, utilizando un usuario y una contraseña. Y luego está la Dark Web, que es donde está toda la parte ilegal, y esta es la parte que manejan los atacantes sombrero negro o Black Hat, y ahí es donde se realizan todo tipo de ataques cibernéticos, venta de droga, venta de armas, tráfico de personas, tráfico de niños, pornografía infantil y con fines sexuales y con todo lo demás, ¿no? Sicariato y tal. Aquí es donde se hace eso. ¿Ustedes saben cuánto cuesta pagar un sicario a nivel mundial? $5,000. Con $5,000 usted puede mandar a cualquiera en cualquier parte del mundo. Hace un par de años, allá como por 2022, surgió un caso en Ecuador. Un fiscal contra el crimen organizado ecuatoriano se casa y se va de luna de miel a Colombia. Resulta ser que en Colombia
La esposa comete el error de tomar una foto en vivo y subirla a sus redes sociales de donde estaba. A la hora el fiscal estaba muerto. El crimen organizado lo mandó a matar. Para que se den cuenta que ahora el crimen organizado también está en la red. ¿Ok? Y está dentro de la ciberdelincuencia entra también el crimen organizado. Luego, después de estas tres motivaciones, estas son según la ética y la motivación que tengan. Ya vamos a ver lo de las motivaciones. Ahora, hay otro tipo de hackers, que son los aficionados o script kiddies, que son aquellos hackers que quieren, perdón, aquellas personas que quieren ser hackers. ¿Y qué hacen? Ellos utilizan ya herramientas que encuentran en la red para poder hacer hackeos. Que las modifican en algunos casos y los intentan hacerlo, pero no siempre lo logran. ¿Cuál es la mayor motivación de ellos? El ego, decir yo lo hice e ir subiendo escalones dentro de la dark web. ¿Ok? Normalmente el 70%, 80% de los ataques hechos por estos tipos no tienen éxito, pero aún así al hacer un ataque o un intento de intrusión, dañan los sistemas. Entonces sí genera un gasto para la organización o la institución, ¿no? Y luego están los otros, que son los hackers de élite, que son black hats, que se encargan de crear sus propias herramientas, sus propios exploits. Exploits son un tipo de herramienta que es para poder hacer que una vulnerabilidad explote y poder dar acceso a los sistemas de forma no autorizada. Luego están ahora, según su enfoque. Fíjense bien, estos tres son nuevos, ¿no? Los sombreros azul o blue hats son los que toman los sistemas ya habiendo sido evaluados incluso por los white hats, y toman los sistemas antes de ser lanzados y los prueban por última vez simulando ataques para poder ver si están listos para ser lanzados o para ser puestos en funcionamiento. Luego están los sombreros rojos, que estos son hackers que protegen los sistemas, pero que al mismo tiempo combaten al ciberdelincuente. No solo protege el sistema de un ataque, combate, o sea, contraataca al ciberdelincuente y usan tácticas que los mismos black hats o los mismos atacantes utilizan para contrarrestar un ataque. Estos rayan y esto llega, pero nunca pasan la raya entre lo ético y lo no ético, pero sí llegan a la línea. ¿Por qué? Porque utilizan las mismas técnicas que los ciberdelincuentes. Y luego están los que quieren ser white hats o blue hats o red hats, que son los sombreros verdes, que son aprendices de hack. Que si en algún momento a ustedes les interesa una carrera en ciberseguridad, pueden tomar también los cursos de hacking ético para que ustedes aprendan a proteger los sistemas utilizando las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes. Ahora, vimos los hackers. Si se fijaron, ahí vimos hackers según motivación, según técnica y según enfoque, ¿no? Los de los enfoques, por ejemplo, están dentro del lado de los buenos, los white hats están en el lado de los buenos, los gray hats, pues, usan tácticas no autorizadas, pero no son del todo malos, y están los black hats. Ahora, ¿quién nos ataca? Están los ciberdelincuentes. Aquí están los black hats, que lo que buscan es encontrar beneficios económicos a través del robo de información, de un fraude digital o de la utilización de ransomware, ¿no? Y utilizando técnicas y tácticas de explotación, por ejemplo, que es una vulnerabilidad. Si yo les digo a ustedes cuál es su vulnerabilidad, una vulnerabilidad puede ser en el mundo digital, puede ser ya sea de software o de hardware, o sea, puede ser algo del equipo donde estoy o de los programas donde trabajo. Pues un error. Vaya, por ejemplo, les puedo contar, o sea, ustedes saben que en sus computadoras, donde ustedes conectan lo que sea, es un puerto, ¿no? Donde conectan las memorias USB es un puerto. Son los puertos USB. La cámara tiene sus propios puertos, la puerto de la cámara. Y los demás, ¿no? Los que se conectan también de forma digital, por ejemplo, o como por ejemplo los puertos de la red inalámbrica, por ejemplo, donde nos conectamos a las redes, ¿no? Entonces, pueden tener vulnerabilidades. Pues, un puerto USB, en teoría, al nomás usted apagar su máquina, debería
y apagarse el puerto. O un puerto de red, que es donde se conecta la computadora de forma física, a través de cable. Pero muchas veces esos puertos quedan encendidos. ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilidad en la máquina está fallando ese puerto. Entonces, por esa vulnerabilidad, ya que el sistema se apaga, pero la máquina queda accesible, un atacante cibernético muy diestro para esto puede entrar a la máquina y encender la máquina, aun cuando la máquina está apagada, y puede entrar ahí y crear una puerta trasera. También a través del software. En el software, por ejemplo, ¿se han fijado ustedes que a veces en la barrita de abajo de su computadora de escritorio o su computadora de portátil le aparece un iconito con una pelotita anaranjada? Eso es la de la actualización de software. Siempre que le aparezca a usted una actualización de software, actualice. Actualice porque las actualizaciones normalmente traen parches de seguridad del sistema, ¿no? Y campañas de phishing, por ejemplo, un correo electrónico malicioso. Usted le viene un correo electrónico, le cae un correo electrónico donde se hacen pasar, por ejemplo, por una organización, pero el correo electrónico viene de un correo personal. No le haga caso, no le crea. A mí me pasa bueno, no muy seguido, pero sí me ha pasado, por ejemplo, que recibo un mensaje de correo electrónico de un banco X aquí en Honduras, pero el correo viene de un correo de Hotmail. O un correo que quién sabe de dónde, ¿no? Entonces, obviamente, no le tomo importancia. Otra alerta que debe mostrarnos es que la redacción del correo viene ambigua, trae un sentido de urgencia. O sea, si no haces esto, se te va a bloquear tu cuenta. Si no llenas el formulario, se te bloqueará tu cuenta. Si no haces clic en el enlace para llenar los datos y actualizarlos, se te va a bloquear tu cuenta. Eso es un sentido de urgencia. Pues no caigamos en ese engaño, porque es un engaño psicológico. Y a mí me da risa porque muchas veces el correo del banco, por ejemplo, cuando me piden de un banco actualizar mis datos, me da risa. ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayor parte de las veces, yo no tengo ninguna relación comercial con ese banco. Entonces, no accedo, pues, o sea, borro los chats, bloqueo el contacto y listo, ¿no? Pero es importante que reconozcamos esto, ¿no? Y esto muchas veces van dirigidas tanto a personas naturales como nosotros, o a personas jurídicas como las organizaciones. Están los activistas, que estos son personajes o grupos que quieren dar un mensaje ideológico, ya sea político, ya sea social, ya sea religioso, ya sea ambiental, y lo que hacen es hacen protestas en línea utilizando técnicas de ataque, por ejemplo, campañas de desinformación, ataques de DDoS o DDoS, que es el ataque de negación de servicios, que atacan un sitio. Vaya, por ejemplo, una organización que para ellos, por ejemplo, daña el medio ambiente, y al final ellos atacan con todo. O sea, empiezan a atacar los servidores de esta organización hasta detenerlos. Eso se llama negación de servicios. Entonces usted como usuario no puede acceder al sitio. No puede acceder a ese sitio. ¿Por qué? Porque está siendo atacado. Y el atacante sí obtiene acceso para robar información o destruir información. Una filtración de datos para exponer datos de personajes, de personas del medio o de las organizaciones, diciendo, miren, esto es lo que están haciendo y esto no es correcto. ¿Cuál es el problema? De repente las protestas o la ideología o por lo que están peleando está bien. O sea, ¿quién no quiere defender el medio ambiente? Lo que lo hace mal es los métodos con los que ellos atacan. ¿Okay? No lo hacen de forma legal, lo hacen de forma ilegal. Luego, los estados, los países, tienen dentro de sus filas, o sea, dentro de sus planillas de pago, atacantes cibernéticos que se encargan de atacar a otros estados para robarles información. Fíjense bien, nosotros utilizamos para poder darle seguimiento a las organizaciones a las organizaciones a la organización del estado o a otros estados, se encargan de hacer ciberespionaje, ¿ok? O sabotear infraestructuras, o sabotear
o crear guerras híbridas, o sea, provocar para crear una guerra, ¿no? Normalmente están financiados por el gobierno y están diseñados para comprometer las infraestructuras críticas de los estados contrarios, ¿no? Fíjense bien lo que les mencionaba yo a ustedes. Nosotros utilizamos de Kaspersky, es una compañía que originalmente se surgió para crear antivirus y ahora es todo un consorcio de ciberseguridad, es toda una organización bien estructurada y tiene un sitio web que se llama Kaspersky Live Threat Map. Es un mapa de ataques cibernéticos en vivo. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, día a día, en qué lugar están los ataques o los países hacia los ataques hacia los países del mundo, ¿no? El viernes, a ver, ayer fue viernes, no, el jueves, que fue que revisé yo, Honduras, por ejemplo, no me fijé en Guatemala, fíjense, lo siento, pero Honduras estaba en el número 134 de ataques cibernéticos, o sea, de recibir ataques cibernéticos, ¿no? Ahí podemos ver quiénes mandan ataques cibernéticos y quiénes reciben más ataques cibernéticos en una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, los países que más ataques cibernéticos hacen o generan son Rusia, Estados Unidos, China y Brasil. Y no en ese orden. Y ese orden puede cambiar. ¿Ok? Pero son los 4 países que más ataques cibernéticos generan. Están los ciberterroristas que son aquellos grupos extremistas que tratan de crear terror a través de la red, ¿no? Causando daños a través de ciberataques, ya sea a las infraestructuras críticas, que ya lo explicamos, redes eléctricas, a los sistemas de transporte, a hospitales, ¿ok? Y atacan de esta forma para crear terror. Las amenazas. ¿Qué es una amenaza? Es algo que puede pasar, no ha pasado, pero que puede pasar. ¿Ok? Algo malo. Normalmente las amenazas son malas. Hay 2 tipos de amenazas cibernéticas. Una que es interna y otra que es externa. La interna es la que viene desde adentro de la organización. La externa es la que viene desde afuera de la organización. ¿Cuál creen ustedes que de estas 2 amenazas es la más peligrosa? Se los dejo, piensen unos 5 o 10 segundos y se los digo. La amenaza más peligrosa, doctor, es correcto, las internas. ¿Por qué? ¿Por qué las internas? Porque las internas, o sea, y normalmente cuando hablo de amenaza interna, puede ser un usuario. O sea, un colaborador de la organización, puede ser un ex empleado, puede ser un empleado descontento, perdón. O sea, es una amenaza interna. ¿Por qué? ¿Y por qué es más peligrosa? Porque conoce la organización desde adentro, conoce los sistemas, conoce cómo funcionan, conoce en qué horarios están más vulnerables, todo eso lo conocen. La externa no digo que no sea peligrosa, pero la externa lleva más tiempo porque la amenaza externa, o sea, el atacante externo, tiene que investigar, tiene que analizar la organización y sus sistemas para poder probar hacer un ataque, mientras que los de adentro ya lo conocen, ¿no? Ya conocen toda la estructura. Luego están los cibermercenarios, que son aquellos a los que usted le paga, un gobierno les puede pagar, o una organización les puede pagar, para que hagan un ataque. ¿Ok? A gobiernos, a corporaciones, a organizaciones, a organismos, a cambio de dinero, o sea, a cambio de una compensación económica. Está el crimen organizado. Ahora el crimen organizado ya no solo es como antes, en los tiempos de los grandes capos de la droga, como Pablo Escobar, que era a través de teléfono y solo eran llamadas. Ahora el crimen organizado está dentro de la red, está en el internet. Ya tienen ya tienen dentro de sus organizaciones de crimen organizado grupos que se encargan de hacer extorsión, hacer lavado de activos o lavado de dinero a través de criptomonedas, fraudes, robos de identidad para poder utilizarlo para sus fines maléficos o malévolos, ¿no? Entonces, el crimen organizado ya llegó a nuestro internet o al internet. ¿Cuáles son las motivaciones de un ciberataque? Pueden ser varias. Primero, económica. La primera es la económica. Falta ahí una que no puse porque se me olvidó, no lo pude poner o no lo puse, es el ego. O sea, muchos de los hackers o de los ciberdelincuentes dicen, es para decir yo lo hice, ¿no? Yo fui el que ataqué. Entonces, son económicas, puede ser la venganza, o sea, un ciberataque, una venganza, ¿no? O sea, vaya, les voy a poner un ejemplo. No sé si este ataque afectó a Guatemala,
como nos afectó a nosotros, que fue el año pasado, que fue el ataque de, antepasado, perdón, antepasado o pasado, no recuerdo, que fue el ataque a Claro. A Claro le hicieron un ataque de ransomware, un ransomware que es el ransomware que utilizaron en Claro se llama Trigona, es una variante del Trigona original que fue utilizado en los 90 en España, y lo que hicieron fue secuestrar la información y pedir un rescate. Fue hecho por un empleado descontento, porque lo despidieron y él sintió que el despido de él fue injusto. Entonces, y tenía los conocimientos, y lo que hizo fue agarrar la información y encriptarla. Y liberó los sistemas aparte de eso. O sea, yo tuve un alumno en la universidad, aquí se trabaja a través de recargas en casos de prepago, donde ellos cargan una tarjeta o le hacen una recarga de tanto valor, y entonces le liberan y le dan acceso a internet, llamadas telefónicas y tal. Y él me dice, o sea, cuando nosotros hablamos de esto en una clase de la universidad, y me dice, no, mire, Inge, yo hace 3 meses metí una tarjeta y todavía tengo activos todos los servicios. Entonces, esto vimos que resolvieron parte del problema, pero no todo. Perdón. Activismo, que es lo que hacen los activistas, o sea, hacer sus protestas ideológicas. Motivos sexuales, o sea, tráfico de personas con motivo sexual, tráfico de niños con motivo sexual, grooming. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un chico para normalmente con motivos sexuales, para que el chico le comparta fotografías en poca ropa o desnudo. Esta es una práctica que utilizan mucho los pedófilos, o muchas veces escala. O sea, primero empieza de forma inocente, y luego empieza a subir de tono, a pedir fotos, pedir videos, y después piden muchas veces conocerse, y es cuando los niños se pierden. Y esto aquí, por ejemplo, en el grooming, nosotros tenemos, ¿qué les puedo decir? Plataformas de juego peligrosas. Roblox, por ejemplo. Roblox, usted es un juego en línea, los chicos juegan a través de una plataforma y ellos se conectan con otras personas del mundo, pero no saben quiénes son. No saben quiénes son. Yo tengo un hijo de 12 años al que le he dicho cuáles son los peligros de Roblox. Él entiende los peligros de Roblox. ¿Ok? Y entonces yo le tengo controladas sus redes. Yo sé con quién habla, con quién no habla, o qué instala en sus dispositivos para evitar que sea víctima de un ataque. ¿Por qué? Porque los chicos ahora, menores y los adolescentes, creen que todo lo pueden y creen que todo es mentira, pero no es así, y que nada es peligroso. También se dan casos con una de las motivaciones: tráfico de drogas, tráfico de armas, venta de armas, tráfico de personas. Esas son las motivaciones más grandes de los ciberdelincuentes. Ahora, habiendo visto primero qué era la ciberseguridad y sus conceptos, habiendo visto quién nos ataca, vamos a ver cuáles son esas amenazas y esos ataques, ¿no? ¿Qué es una amenaza? Y aquí tenemos que entender un poco la amenaza, y después vamos a ver el ciberataque como tal. Antes de esto, les voy a explicar. Hay 2 conceptos que me faltó explicárselos, que me faltó mencionárselos hace un rato, y es el concepto del cibercrimen y el ciberdelito. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Fíjense bien, es una sola la diferencia, ¿no? El cibercrimen es todo acto ilegal e ilícito que se comete en el ciberespacio. Todo acto ilegal e ilícito que se comete en el ciberespacio. Ahora, ¿qué hace el cibercrimen diferente al ciberdelito? ¿O que varía del ciberdelito? Una sola cosa. El ciberdelito es todo acto ilegal e ilícito que se realiza en el ciberespacio que está tipificado en la ley. O sea, que está en la ley de sus países. ¿Ok? Por ejemplo, todo ciberdelito es cibercrimen, pero no todo cibercrimen es ciberdelito. ¿Por qué? Porque hay cibercrímenes que no están en la ley. Vale, les pongo un ejemplo. En Honduras, el ciberacoso no existe en la ley. Entonces eso es un cibercrimen, pero no está en la ley. Entonces no se sabe. Los jueces y los judicializadores y el Ministerio Público, que es el que acusa, deben jugársela para poder
llevar un caso de ciberacoso al juicio, a juicio, para que no sea desestimado. ¿Ok? El ransomware, el uso de ransomware para poder atacar un sistema, tampoco está tipificado. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué es una amenaza? Cualquier evento, persona o actor. Cuando hablo de actor, estoy hablando de hacker o de tipo de hacker o situación que puede comprometer la confidencialidad, o sea, la CIA, ¿no? Que puede comprometer la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de un sistema de información. Que puede, o sea, no es que se esté dando un ataque, pero hay una amenaza. Por ejemplo, una amenaza básica y sencilla. Una amenaza básica y sencilla. ¿Ok? Es, por ejemplo, una amenaza básica y sencilla es, por ejemplo, damas y caballeros, una contraseña débil. Una contraseña, ¿ustedes saben cuál es la contraseña en la actualidad que más se utiliza en el mundo? Al día de hoy. ¿Saben ustedes cuál es? Se lo voy a poner en el chat. Ahí está. Si lo ven en el chat, la contraseña por default más utilizada en el mundo y más insegura del mundo son los números del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y créanlo, hay gente que todavía la utiliza. Por comodidad, por falta de conocimiento. En mi oficina yo tengo que estar regañando a mis compañeros. Yo tengo que estar regañándolos. ¿Por qué? Porque tienen contraseñas así. Les digo, usen contraseñas seguras, porque son una amenaza a la seguridad de los sistemas que tenemos. No utilizar la misma contraseña en todas sus cuentas. Eso es una amenaza. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con evitar esto? O sea, hay otras formas de protegernos también. Hay otro tipo de amenazas. ¿Ok? No ha sucedido, pero puede suceder. Poner contraseñas inseguras. Si yo manejo información confidencial en mis oficinas. Si yo manejo información confidencial, cuando yo me levante de mi máquina porque tengo que ir al baño, porque voy a una reunión, porque voy a hacer lo que fuera, porque voy a traer café, bloqueo la máquina. ¿Para qué? Para que nadie más pueda ver la información que yo estoy haciendo, o que yo estoy viendo, que yo tengo ahí. Que es una buena práctica también, pero eso es una amenaza también el no utilizarlo de esta forma. Ahora, ¿qué es el ciberataque? Es cuando la amenaza se hace real. Es cuando ya la amenaza se hace real. O sea, es la acción ya concreta de un ataque, o sea, la acción concreta de que un ciberatacante explota una vulnerabilidad para causar un daño o para acceder a información sin autorización. Denme un momento que voy a cambiar de audífono porque esto se me va a descargar. No sé si esto se escucha. ¿Me escuchan? Sí, estimado. Ok, muy bien. Yo también les escucho bien. Ok. Entonces, esto es ya el ciberataque, cuando se explota la vulnerabilidad. Cuando digo explotar la vulnerabilidad, es ya de causar el daño. O sea, entrar al sistema, ver que mi computadora tiene un puerto que se puede utilizar y que yo puedo acceder a la computadora o al sistema sin autorización y causar un daño. Incluso hasta espiar. Vaya, por ejemplo, si alguno de ustedes, vaya, les voy a hacer una pregunta sencilla. Los que trabajan con computadoras portátiles, ¿qué sucede cuando usted termina de trabajar y apaga su máquina? ¿Qué es lo que hace después de apagar? Cuéntenme, nada más, solo quiero saber.
¿Qué es lo que ustedes hacen? A ver. ¿Quién me quiere decir? Una persona que me lo diga. Alexa, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, estimado. A ver, Alexa, permítanme un segundo. Es que tengo un dispositivo Alexa y se acaba de activar aquí también. A ver, ¿qué hace usted, Alexa, cuando usted termina de trabajar con la computadora? Normalmente en el lugar de trabajo, pues donde me encuentro ahorita mismo, que es una fiscalía, luego de apagar la misma, pues esperar que ella cierre por completo porque en momentos queda dando vuelta por alguna Ajá, actualización correcto. o algo, esperar que se apague la pantalla por completo y guardarla en los gabinetes que tenemos cada uno de los funcionarios propiamente bajo llave. Muy bien. Imagínense ustedes, gracias, muy amable. Imagínense ustedes que hay, bueno, por ejemplo, imagínense que usted está en su casa trabajando en su habitación y usted termina de trabajar, apaga su portátil, como dice, deja que termine y queda, vaya, se apagó totalmente y deja la computadora abierta, o sea, la deja con la pantalla abierta, ¿no? Fíjense bien, y se lo digo por experiencia por el hecho de que yo probé hacerlo y lo hice, y es que se puede hackear a través de la red la computadora para que usted no se dé cuenta que yo lo estoy espiando, porque enciendo nada más la cámara, pero la recepción de los datos de la cámara los estoy recibiendo yo sin que la LED se encienda. O sea, la LED es la lucita que me dice que la cámara está encendida. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo he hecho? Sí. Lo he hecho con fines éticos. O sea, no crean que es que lo hice para... Yo probé con mi máquina, o sea, con mi portátil, y la dejé apagada con la pantalla abierta y luego me conecté desde otro dispositivo para ver si era cierto que se podía hacer, o sea, porque me lo habían comentado, y encontré los códigos, los utilicé y logré ingresar a la máquina. Entonces, recomendación para ustedes, chicas, chicos, damas y caballeros, cuando terminen de usar su portátil, apáguenla y ciérrenla. O sea, cierren la pantalla. Si usted no quiere cerrar la pantalla, sencillo, póngale un tape, una cinta, o lo que quieran acá en la pantalla para que no se mire. Mi mejor amigo es medio paranoico y él todo el tiempo tiene una cinta de tape pegada en la cámara y él dice, no, yo solo la uso o la quito cuando la voy a usar. Tampoco hay que ser tan paranoico, pues, pero nunca está de más ser precavido, ¿no? Ok, fíjense bien, eso es el ciberataque, cuando ya se lleva a cabo la acción. Ahora, ¿cuáles son las amenazas más comunes que se pueden convertir en ciberataque? El ransomware, por ejemplo, que es secuestrar la información y pedir un rescate por ellas. ¿Cómo piden los rescates? ¿Cómo piden los rescates? En criptomoneda. Vaya, ustedes, la moneda de Guatemala es el quetzal, ¿no? ¿Saben ustedes cuánto cuesta un quetzal, un Bitcoin, por ejemplo, a quetzal el día de hoy? Espérenme un segundo, ahorita lo voy a convertir. Un Bitcoin cuesta 838,462.32 quetzales. Eso cuesta un Bitcoin el día de hoy. Okay, bajó un 0.04% en relación al día de ayer. El día de ayer costaba tanto. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin en dólares? Para que nos demos una idea de qué tan caro puede ser. Un Bitcoin les cuesta $109,652.30. Un Bitcoin. Y normalmente los ciberdelincuentes, cuando les secuestran información, le piden mínimo 10 Bitcoins. Póngale, hágale la conversión. Eso les cuesta.
Eso es lo que piden, me dejan en quiebra, nos dejan en quiebra. ¿Ok? Entonces, eso es el ransomware, o sea, secuestrar mi información, codificarla, ponerle una contraseña larga, complicada, con no sé cuántos bits y de cuántos caracteres, normalmente los usan 25, 28 caracteres, y luego me piden un rescate por esa información para darme a mí esa contraseña para yo poder liberar mi información. Y no hay seguridad de que si usted paga, o sea, si tiene suficiente dinero y lo paga, que le van a liberar la información. Eso es un ransomware. Muchas veces amenazan con destruir la información, otras veces amenazan con filtrar los datos sensibles. O sea, filtrar cuando hay información que es muy confidencial, ¿no? Luego está el phishing, que es la suplantación de identidad. Son correos electrónicos. Normalmente viene a través de correos electrónicos, aunque hay diferentes formas de phishing, correos electrónicos fraudulentos, que lo que hacen es buscar engañarlo a usted a través de técnicas de ingeniería social. Hay otros tipos de phishing, por ejemplo, el phishing normal es a través de correo electrónico. Hay un phishing o V-phishing, o V-phishing, o sea, utilizando voice phishing, donde llaman por teléfono y haciéndose pasar, por ejemplo, por una entidad, por un banco, por lo que sea, para sacar la información. Está el whaling, que va dirigido a los whaling viene de whale, de ballena, ¿no? Phishing viene de fish, de pescar. El whaling viene y entonces el whaling va dirigido a los grandes a los directores, a las grandes autoridades de una organización, ¿no? A ellos tratan de engañarlos, ¿no? El spear phishing va dirigido a alguien en específico, ¿ok? Y hay otra forma, el QR phishing ahora, el QR phishing, que utilizan códigos QR para que usted los escanee y los engañan a usted para que los escanee a través de la información. Muchas veces, el ser humano es muy curioso. A veces dice, mira las fotos que hay aquí, ya me da la curiosidad y escaneo el QR y al final me lleva a otro lugar que no tiene nada que ver con una fotografía y me roban la información. Eso es el phishing. Las denegaciones de servicio o los DDoS o los DOS también. El DDoS y el DOS, la única diferencia es que en el DOS, o sea, Denial of Service, denegación de servicio, va de un equipo a otro equipo. Y está el DDoS, que es cuando el ataque viene dirigido a un servidor o a un equipo desde varios dispositivos, ¿no? Saturar los sistemas para que queden inoperantes, para que dejen de operar y entonces no nos deja acceder a servicios especiales como pagos, como energía o lo que fuera, pero ellos sí pueden acceder a los sistemas para robar información. La utilización de software malicioso, como los virus, como los troyanos, ¿no? Programas que son diseñados para robar información, destruir información, tomar el control de un sistema, ¿ok? Y pueden estar, el troyano puede estar oculto dentro de un archivo o un documento que es verdadero, pero trae un archivo oculto insertado en él o pegado a él que lo que hace es instalarme un software malicioso en la máquina para poder espiarme, para poder robar mi información. Normalmente muchas veces estos troyanos vienen, por ejemplo, hay un tipo de troyano que es un keylogger, que lo que hace es que se instale en su máquina sin que usted se dé cuenta y va capturando todo lo que usted escribe, desde contraseñas, usuarios, todo lo captura. Entonces así los delincuentes capturan sus contraseñas, sus credenciales y pueden acceder a sus sistemas. Los ataques de intermediario, o sea, el man in the middle, el hombre en el medio. ¿Qué es esto? Normalmente, bueno, no normalmente, así funciona. Usted se conecta a internet directamente, o sea, va de su equipo al servidor de internet y usted le hace un request o una pregunta o una petición al servidor, o sea, conéctame a esta página, la página le contesta a usted brindándole la información o dándole la página, ¿no? Eso así funciona. Pero cuando es un ataque de intermediario o un ataque de man in the middle, hombre en el medio, quiere decir que en vez de llegar la solicitud al servidor primero, llega a una persona. Esa persona analiza y ve qué datos está pidiendo, la manda al servidor y después recibe del servidor para después mandárselo a usted en caso de que se lo mande. Si no, se queda ahí como que no recibió y no va a poder conectarse. ¿Por qué? Porque la persona que está en el medio tratando de robar su información ya la obtuvo. Luego, y aquí hay una variante que es el ataque
del hombre en el móvil. O sea, es una variante de esta. ¿Por qué? Porque este ataque de intermediario, man in the middle, lo hace utilizando, por ejemplo, una computadora. Y el man in the móvil, o hombre en el móvil, lo que hace lo mismo, pero a través de un dispositivo móvil, ya sea una tableta, ya sea un teléfono móvil. Luego están los exploits o los vulnerabilidades día cero. Día cero quiere decir que ni siquiera los desarrolladores de las aplicaciones saben que existen. Pero como los ciberdelincuentes siempre están al acecho en los sistemas y en las redes, andan viendo que pueden robar, encuentran esa vulnerabilidad que ni siquiera saben y la explotan. Cuando dicen la explotan la utilizan para poder obtener acceso a los sistemas. ¿Ok? Y normalmente se utiliza antes de que sean parchadas, ¿no? Otro mal, y este es uno de los males de nuestro siglo, el deepfake, o la utilización de la inteligencia artificial para poder crear videos, audios falsos o fotografías falsas para engañarnos haciendo creer que son reales. Y ahí va de la mano con la desinformación. Siempre que nosotros leamos información, que leamos una noticia, verifiquemos primero si esa información es real o no, para evitar caer en el error de difundir, información falsa, ¿no? Luego está otro concepto nuevo que es el concepto de la IoT o Internet of Things, Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? El principio del Internet de las cosas, lo que me dice a mí es que todo dispositivo que se conecta a la red o al Internet es un dispositivo inteligente. Aquí entran, por ejemplo, los televisores inteligentes, hay refrigeradoras inteligentes, hay lavadoras inteligentes y dispositivos que se conectan, teléfonos inteligentes, también esto es parte del Internet de las cosas, relojes inteligentes. Entonces, todos estos dispositivos guardan información, ¿ok? Entonces, comprometen nuestra información si no tienen una seguridad robusta y potente. Otro tipo de ataque y de amenaza es la ingeniería social. Utilizar técnicas psicológicas, de manipulación psicológica, para poder engañar a las personas y para poder obtener la información confidencial que está en sus equipos, en sus computadoras o en sus dispositivos móviles, ¿no? A través de, pidiéndole, que normalmente en la ingeniería social siempre va a un sentido de miedo de urgencia. O sea, en la ingeniería social hay diferentes tipos. Por ejemplo, está... dentro de la ingeniería social está, por ejemplo, el quid pro quo, el algo por algo, donde yo me gano la confianza de una persona llevándole a almorzar, llevándole a comer, llevándole un café y ganarme su confianza para que después yo le pida a esa persona que me dé acceso a sus sistemas o que me dé sus contraseñas o que lo que sea, ¿no? O su información, ¿ok? Otra forma, por ejemplo, es la amenaza, o sea, amenazar a una persona y decirle, mira, si no me das la información, el jefe te va a despedir, yo le voy a decir que te despida. O un tipo de amenaza un poco más agresiva, donde venga y le diga yo, mira, te voy a hacer daño a ti o a tu familia si no me das la información. ¿Ok? Aquí se ataca directamente a las personas, la confianza humana y la falta de conocimientos de seguridad informática. ¿Por qué? Porque engañan para que demos nosotros credenciales, ¿no? Entonces, no se ataca directamente a los sistemas, se ataca a las personas. ¿Ok? Algunos ataques significativos, algunos ataques que han sucedido en el mundo en los últimos años y que han afectado bastante, por ejemplo, la NSA, o sea, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue atacada con una filtración a través de una herramienta de filtración de datos, ¿ok? Y permitió que estos atacantes utilizaran estas herramientas que se robaron contra otros objetivos en el mundo, ¿no? El caso de WannaCry en 2017, que es un ransomware, o sea, WannaCry es la primera reacción que tiene el ser humano, jóvenes, cuando usted mira que necesita entrar a su información y no puede. El primer sentimiento humano que encontramos, querer llorar, por eso se llama WannaCry. Entonces, este fue un ransomware que afectó a varias redes, ya sea, afectó a la red de salud, a los bancos, a entidades gubernantes de 150 países, a través de una vulnerabilidad de Windows. Entonces, por eso les digo yo que siempre es importante actualizar nuestros sistemas operativos. Luego,
en 2020 hay un ataque que se llama SolarWinds, que comprometió a varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, a varias agencias del Estado, y algunas empresas privadas a través de una actualización de software comprometida. ¿Qué quiere decir esto? Que el software o la actualización del software iba con un ataque, o sea, iba con una vulnerabilidad, o iba con un virus instalado, que lo que hizo fue infectar estas 150, agencias gubernamentales, perdón, y pues les creó muchos problemas, ¿no? En Francia hubo una campaña contra el gobierno, ¿ok?, que enfrentaron un montón de ciberataques, muchos ciberataques, muy intensos, ¿ok?, nunca vistos, y fueron atribuidos a Anonymous, por ejemplo, Anonymous Sudán, también, ya ven, son los mismos a los que se les atribuyó los ataques en España, ¿ok?, y que afectaron, al igual que en España, muchos servicios gubernamentales e infraestructuras críticas, ¿no? La mayoría de los sitios del gobierno fueron, ¿qué quiere decir esto? Que bajaron los sitios del gobierno, que no nos dejaban verlos. Que entonces fueron restaurados en poco tiempo. ¿Ok? Luego, después de los ataques de SolarWinds, en Venezuela, en el 2024, el año pasado, hubo infinidad de ataques desde el 28 de julio. Se comprometieron 126 plataformas tecnológicas del gobierno, del Estado venezolano, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Sistema Nacional de Ingresos, y también muchos de esos ataques venían de México, Estados Unidos, Francia, Suiza. ¿Qué es lo que necesitaban? ¿Qué era lo que querían? Interrumpir servicios básicos o esenciales del gobierno de Venezuela. En nuestro país, en mi país, Honduras, entre 2023 y 2024, en el 2023 hubo 1.8 millones de ataques cibernéticos a diferentes organizaciones e instituciones, ¿no?, que afectaron principalmente, pues, instituciones del Estado, instituciones financieras, educativas, escuelas, colegios, universidades, el sector de manufactura, ¿ok?, fueron afectados, ¿no? ¿Qué pasa con las organizaciones del Estado? Y no solo, no sé en Guatemala, pero en Honduras sí. Con lo que pasa es que somos vulnerables en las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque trabajamos con infraestructuras tecnológicas heredadas o desactualizadas. ¿Qué quiere decir? Que muchas instituciones trabajan con equipo viejo, que viene desde hace muchos años, ¿no? Entonces, eso hace que haya vulnerabilidades del sistema, que muchos de los equipos no soporten las actualizaciones de seguridad. Entonces siempre siguen vulnerables, ¿no? Y la falta de políticas fuertes y robustas en ciberseguridad. Muchas empresas no apuestan por la ciberseguridad hasta que les pasa un ataque cibernético, es que se ponen a investigar y a tratar de solucionar o comprar soluciones de ciberseguridad. Mientras tanto no lo hacen, ¿no? Aquí en Honduras, por ejemplo, en 2024, el año pasado, hubo un ataque contra el Instituto Hondureño, así se llama, de Transporte Terrestre, que es el que regula todo lo que es el transporte interurbano en el país, y tuvieron un ataque de ransomware del cual todavía a estas alturas del año, casi a finales del 2025, no ha logrado restaurar del todo, ¿no? ¿Qué hacer en caso de un ransomware? Siempre tener un backup, una copia de respaldo, por lo menos. Cuando digo una, estoy hablando de 3. O sea, una en la nube, porque la nube es segura. Una y en 2 dispositivos de almacenamiento externo. Uno, o sea, en lugares separados, para que no se pueda perder la información. Y estarlo actualizando cada cierto tiempo. Ucrania, pues ahorita con el conflicto entre Rusia y Ucrania, sufrió muchos ataques cibernéticos, ¿no? Desde Rusia, ¿no? Y desde algunos otros países que necesitaban sacar información, por ejemplo, de los registros estatales, ¿no? Creó un caos impidiendo el registro de los recién nacidos en Ucrania, ¿no? Y
no podían salir del país. Pues bien, damas y caballeros, hemos finalizado aquí con la presentación. Un par de conclusiones así rápidas. Utilicemos siempre o veamos siempre la ciberseguridad como un método de protección de nuestros datos, como un método donde nosotros podemos proteger la información, tanto personal como la información de nuestras organizaciones e instituciones. No olvidemos siempre, pues, esas buenas prácticas como contraseñas robustas y seguras, esas contraseñas robustas y seguras que son contraseñas que, en las cuales hablamos de que tienen que ser contraseñas de por lo menos 12 caracteres, incluyendo letras, números, letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, intercalados, tal. No repetir contraseñas, no utilizar la misma contraseña en todas las cuentas. O sea, si usted tiene 10 cuentas, son 10 contraseñas diferentes. Utilización del multifactor, no confiar en nadie, el zero trust. O sea, si alguien le manda una invitación en las redes sociales, verifique quién es esa persona, cuántos amigos tiene, si tiene amigos en común, pregunte, verifique para evitar ser víctima de una estafa o ser víctima de un ataque, ¿no? Pues nada, básicamente la ciberseguridad es tarea de todos. Proteger los sistemas y nuestra información es tarea de todos, no solo de los sistemas, sino que también de nosotros como seres humanos. Y mientras estemos seguros en la red, vamos a poder estar seguros pues en el mundo digital. Ha sido un honor para mí. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario, y pues estoy a sus órdenes, abierto a cualquier duda, comentario o pregunta. Yo creo que ya los compañeros no tienen dudas. Muy bien. Entonces, les agradecemos a todos. Ingeniero, gracias por compartir sus conocimientos acerca de la ciberseguridad con nosotros y al público en general por su atención y el tiempo. Gracias por estar atentos a esta conferencia. Que tengan muy buena noche. Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación.